Bienvenidos. Hoy vamos a resolver nuestras primeras derivadas mediante fórmulas. Y vamos a aplicar las fórmulas, las reglas más básicas de derivación, empezando por la derivada de una constante. La derivada de C es igual a 0. La derivada de cualquier constante, de cualquier número real, positivo, negativo, racional, irracional, la derivada de cualquier constante es 0. La derivada de pi, la derivada del número e, la derivada de la aceleración de la gravedad es 0. Y podemos encontrar la fórmula, así como está escrita aquí, de esta manera, derivada con respecto de x de c, pero también la podemos encontrar de la siguiente forma, derivada de c igual a 0. Es lo mismo, es otra notación, pero significa lo mismo. La derivada de c es igual a 0. La siguiente fórmula es la que llamamos la fórmula o la regla de la potencia. Tengo x elevada a un exponente, a una potencia n. El exponente es n. ¿Cómo se deriva x a la n? Se baja el exponente n, se escribe la variable x y luego se le resta 1 al exponente, se le resta una unidad, un entero al exponente. Y de esta fórmula puede salir otra más específica que dice que la derivada con respecto de x, la derivada de x con respecto de x es igual a 1. Esta fórmula sale de esta fórmula más concreta, sale de esta fórmula más general. Cuando n es igual a 1. Vean que cuando n es igual a 1, si aplicamos la fórmula, dice, se baja el exponente 1. Lo voy a poner aquí. Luego escribo la variable x, aquí está. Y luego le resto 1 al exponente. Pues si el exponente es 1, me va a quedar x a la 0. Y x a la 0 es 1, x a la 0 es un 1, entonces tengo multiplicado 1 por 1 y 1 por 1 pues es 1. Por eso podemos decir que una fórmula más específica, pero que sale de esta fórmula de la potencia, es que la derivada de x es igual a 1. La derivada de x con respecto de x es igual a 1. Hay que tenerlo presente, ¿sí? Hay que tener esa fórmula presente porque la vamos a usar mucho, sobre todo al principio. Y la tercera fórmula es la que le llamamos la fórmula del múltiplo de una función. Aquí tenemos una constante, un múltiplo constante y que está obviamente multiplicando a una función f de x. Cuando yo quiero derivar esta expresión, una constante por una función, lo que hago es que la constante se saca de la derivada y únicamente se deriva la función. Esa es la tercera fórmula. Y la última y cuarta fórmula que vamos a ver en esta ocasión es la de la suma y resta, suma o resta o diferencia de funciones. Si yo quiero derivar, por ejemplo, una suma f de x más g de x, lo que hago es derivo f de x, derivo g de x y los voy a sumar, si es una suma. Y si es una resta, pues voy a derivar f de x, voy a derivar g de x y luego los voy a restar. O sea que la derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas. Y si es una resta, la derivada de una resta, pues va a ser la resta de sus derivadas, de la derivada de cada función que se esté sumando o restando. Bueno, vamos a aplicar estas fórmulas a los siguientes ejercicios. El primer ejercicio que se nos presenta aquí es f de x igual a 5. Vamos a obtener la derivada de f de x, o sea, f' de x. Y vemos que la función es solamente un 5. El 5 es una constante, por lo tanto, la derivada de 5 es igual a 0, porque el 5 es constante y la derivada de una constante es 0. Ya tenemos respuesta para ese primer ejercicio. Vamos a pasar al siguiente. Sí, así, facilísimo, ¿verdad? La derivada de una constante es 0. La derivada de 5 es 0. La siguiente función dice f de x igual a menos 7pi. Pues el menos 7 es constante. Y pi también es constante. Pi es un número irracional, tiene decimales
infinitas no periódicas, es un número irracional, pero al fin de cuentas es una constante también. Y si estoy multiplicándolo por menos 7, el resultado de este producto de menos pi, de menos 7 por pi, es una constante. Por lo tanto, la derivada f' de x, la derivada de f de x también va a ser 0, porque esto que tengo aquí es una constante, menos 7 pi, todo es constante, y la derivada de una constante es 0. Vamos a ver el siguiente. El siguiente ejercicio me dice que f de x es igual a menos 4x, menos 4 por x. Vean que ya no aparece, bueno, ya no solamente hay una constante, sí hay una constante aquí, el menos 4, pero está multiplicando a x, a la variable independiente x. Entonces ya no es una constante esa función. Lo que voy a aplicar primero es la tercera fórmula, la derivada de un múltiplo multiplicando obviamente a una función. ¿Cuál es el múltiplo? El menos 4. El múltiplo constante es menos 4. ¿Cuál es la función? X es la función f de x ahí. Entonces voy a aplicar esa fórmula y esa fórmula dice que f' de x es igual a, saco la constante, el menos 4 se queda fuera de la derivada y voy a derivar únicamente la función. ¿Cuál es la función? X. Entonces voy a derivar solamente x. Y acá nosotros dijimos que había una fórmula para la derivada de x. La derivada de x es igual a 1. Entonces, todo esto, derivada de x, se hace 1. Por lo tanto, me queda menos 4 por 1. Y menos 4 por 1 es menos 4. Ahí tenemos ya, entonces, el resultado de ese ejercicio. Vamos a pasarnos al siguiente. El ejercicio 4, tenemos menos 5 séptimos por x, ¿sí? Menos 5 séptimos por x. ¿Qué pasa ahí? Pues que tenemos otra vez un múltiplo por una función. ¿Cuál es el múltiplo? Menos 5 séptimos. ¿Cuál es la función? X. ¿Qué es lo que hacemos? Pues según la fórmula, se saca el múltiplo constante, me va a quedar f' de x igual a menos 5 séptimos que queda fuera. Escribo ahora sí la derivada de la función y la función es x solamente. Entonces me queda menos 5 séptimos por la derivada de x. Y la derivada de x, una vez más, sabemos que es 1. Por lo tanto, me va a quedar menos 5 séptimos por 1, pues menos 5 séptimos. Y este es el resultado, menos 5 séptimos. Vamos a pasar al siguiente. Aquí vemos que la función es una función de r, o sea, r es la variable independiente, no x, pero es similar, ¿sí? Todo se hace, generalmente utilizamos x, pero puede usarse cualquier letra como variable independiente. En este caso tengo 4 tercios de pi, todo este 4 tercios de pi es constante y está multiplicando a r cúbica. Entonces, otra vez tenemos un múltiplo por una función. ¿Cuál es el múltiplo constante? Menos 4 tercios de pi. Entonces, me va a quedar f' de r va a ser igual a 4 tercios de pi, que es la constante, y se saca de la derivada. La derivada va a ser únicamente, pero no con respecto de x, sino con respecto de r, porque r es la variable independiente, va a ser la derivada de r cúbica. ¿Y cómo derivo r cúbica? Pues con la fórmula de la potencia. Aquí dice x a la n, pues va a ser r a la n. ¿Qué es lo que se hace? Pues el 4 tercios de pi, ese así queda, 4 tercios de pi así queda. Y va a multiplicar a la derivada de r cúbica. R cúbica, cuando la derivo, es bajo el exponente, escribo la r y le resto 1 al exponente. Como el exponente era 3, ahora me va a quedar al cuadrado, me va a quedar 2 como exponente. Y ya está resuelto, solamente ya está terminado de derivar, solamente hay que simplificar un poco. Vean que este 3 que multiplica y este 3 que divide se cancelan, se hace la unidad, 3 entre 3 es 1 y me queda únicamente 4pi
por r cuadrada. Y ese es el resultado de esta derivada. Bien, vamos a pasar a los siguientes, ¿sí? Siguientes ejercicios. El número 6, tengo menos 4, una constante que multiplica a x a la menos 3. Entonces tenemos esto, tenemos un múltiplo constante que multiplica a una función. ¿Qué dice la fórmula? Pues que f' de x va a ser igual a, saco el múltiplo constante, menos 4, y derivo únicamente la función que es x a la menos 3. La derivada de x a la menos 3 la voy a poder calcular con la fórmula de la potencia. Me va a quedar el menos 4 que está fuera de la derivada, ese se vuelve a escribir, ese no se afecta por la derivada, y ese menos 4 va a multiplicar a lo que salga de la derivada de x a la menos 3. ¿Cómo se deriva x a la menos 3? Bajamos el menos 3, escribo la x y le resto 1 al exponente. Si el exponente es menos 3 y le resto 1, me queda menos 3 menos 1, menos 4. Hay que tener cuidado aquí con esa operación porque a veces nos equivocamos, menos 3, menos 1, ahí andamos poniendo que es 4 positivo o que es menos 2 y no ponemos el resultado correcto. Menos 3 menos 1, vean que son dos números negativos. En este caso es una suma de números negativos. Menos 3 menos 1, menos 4. Ya está terminado de derivar. Ahora lo que vamos a hacer es simplificar un poquito. Vean que menos 4 por menos 3 me da 12 positivo, 12x a la menos 4. Y voy a dejar así el resultado. Se suele cambiar el exponente, hacerlo positivo, pero lo voy a dejar así porque la función que me proporcionaron ya viene con exponente negativo, menos 3. Entonces, si lo regreso con exponente negativo, digamos que no está tan mal eso. Pues vamos a ser más rigurosos cuando la función que nos proporcionan tenga exponente positivo, ahí lo devolvemos con exponente positivo. ¿Sale? Vamos a pasar al siguiente. Número 7, tenemos 2/5 de x a la 3/4. Pues tenemos otra vez un múltiplo constante. Otra vez tenemos un múltiplo constante por una función. El múltiplo constante es 2/5. Entonces me va a quedar f' de x igual a, el 2/5 se saca de la derivada y voy a derivar únicamente la función. ¿Cuál es la función? X a la 3/4. ¿Sí? X a la 3/4. ¿Cómo derivo X a la 3/4? Pues voy a aplicar la fórmula de la potencia. Solamente que aquí el exponente no es entero, es fraccionario. N ahora vale 3/4, pero es aplicable. Se puede aplicar la fórmula de la potencia para cualquier exponente de X, para cualquier valor de N, positivo, negativo o fraccionario. ¿Sí? Bien, entonces vamos a derivarlo. El 2/5 se pasa igual y va a estar multiplicando a la derivada que va a resultar lo que va a resultar de la derivada de x a la 3/4. Se deriva igual, bajo el exponente que es 3/4, escribo la x y le resto un entero al exponente. Como el exponente es 3/4, cuando yo le reste un entero, pues conviene ese entero manejarlo en cuartos también para que sea más fácil la resta. Un entero tiene obviamente 4/4, por lo tanto 3/4 menos 4/4 me queda menos 1/4, ¿sí? Vean que me va a dar negativo, ¿sí? Menos 1/4. Entonces ese va a ser ahora el nuevo exponente de la x, menos 1/4. Ya está derivada esa función, pero podemos simplificarla, debemos simplificarla lo más posible. Vean que primero este 2/5 multiplica al 3/4. Multiplicamos numerador por numerador, denominador por denominador. De manera que me va a quedar 6, ¿sí? 2 por 3, 6. Y en el denominador 5 por 4, 20. Todo eso multiplicado por x a la menos 1/4. Ya está un poco más simplificado, pero esta fracción se puede simplificar un poco más.
me quedaría, le puedo sacar mitad al 6 y mitad al 20, me va a quedar 3 entre 10. Y aquí sí vamos a hacer lo que no quisimos hacer en el ejercicio anterior, quitar este exponente negativo, menos un cuarto, y hacerlo positivo. ¿Cómo se hace eso? Pues pasando la x al denominador, ¿sí? La x a la menos un cuarto está en el numerador, la voy a pasar al denominador, me va a quedar x a la un cuarto positivo, ya en el denominador. Y este es el resultado para esa función. Para la derivada de la función que nos pidieron, que nos proporcionaron también aquí en el ejercicio 7. Esta es la derivada. Vamos a pasar al ejercicio 8. La función que nos dicen ahora es una suma, bueno, una resta de dos funciones, de dos expresiones. Quiere decir que voy a aplicar la cuarta fórmula, la de la suma o resta. De manera que voy a tener que f' de x va a ser igual a, primero, la derivada de x cúbica menos la derivada de 5. Vean que la derivada de x cúbica la puedo resolver por la fórmula de la potencia. La derivada de x cúbica, pues es 3, ¿sí? Bajo el 3, escribo la x y le resto 1 al exponente. Me queda 3x cuadrada. Y la derivada de 5, pues es la derivada de una constante. La derivada de una constante es 0. Por lo tanto, este es el resultado. Ya no tiene caso poner aquí menos la derivada de 5, o sea, menos 0. No se usa poner ya el menos 0, no tiene caso sumar 0 o restar 0. Este es el resultado para esa función, la derivada de esa función del ejercicio 8. Vamos a pasar a los últimos dos ejercicios. Los últimos dos ejercicios que vamos a resolver en esta ocasión. El número 9, vean que también tengo aquí una suma de términos, acá es una resta y luego otra vez más 2 al final. Entonces voy a aplicar la cuarta fórmula primero, de manera que me va a quedar f' de x igual a la derivada con respecto de x de que primero de x a la 4, luego más la derivada del segundo término, que es 3x al cubo. Después es menos, ¿sí? Menos la derivada del tercer término, que es 5x cuadrada. Y finalmente, más la derivada con respecto de x de 2. Vean cómo apliqué la fórmula, la de la suma o resta. Y ahora voy a derivar cada uno de esos términos. La derivada con respecto de, la derivada de f de x, f' de x, me va a quedar, a ver, la derivada de, primero de x a la 4, pues es, aplicando la segunda fórmula, es 4x al cubo, más la derivada de 3x cuadrada. Voy a aplicar la tercera fórmula. Vamos a ir despacio, ¿sí? Saco el 3 y derivo únicamente la x cúbica, ¿sí? Luego menos la derivada de 5x cuadrada. Saco el 5 y derivo únicamente la x cuadrada. Y finalmente la derivada de 2. Pues la derivada de 2 es 0 porque es la derivada de una constante. Entonces ese ya ni siquiera lo voy a escribir, ¿sí? Ahora vamos a borrar aquí un poco, ya esto ya pasó, para crear un poco de espacio porque no va a caber ahí lo que vamos a continuar haciendo. Todavía no terminamos porque hay dos derivadas pendientes, esta derivada y esta derivada. Y las voy a poner aquí. F' de x va a ser igual a el 4x al cubo, ahí queda. Ese ya está. Esa fue la derivada de x a la 4, ya quedó. Luego, más
3 que multiplica ¿a qué? A la derivada de x cúbica. La derivada de x cúbica es 3x cuadrada, ¿verdad? Bajo el 3 escribo la x y le resto 1 al exponente. Y luego menos 5, ¿sí? Por la derivada de x cuadrada. La derivada de x cuadrada es 2x. O sea, bajo el 2 escribo la x y le resto 1 al exponente. Como el exponente era 2, me queda 1 de exponente. Y x a la 1, pues se escribe solamente x. No es necesario escribirle el 1 aquí como exponente a la x. No es necesario. Entonces, ya lo único que nos falta es simplificar un poquito esa expresión. El 4x al cubo así nos queda. Pero aquí tengo 3 por x, pues, perdón, 3 por 3. 3 por 3 me da 3 por 3 me da 9x cuadrada, ¿verdad? Y después menos 5 por 2, pues es menos 10x. Y este es el resultado. Esa es la derivada de esa función. Vamos a pasarnos al último ejercicio que vamos a hacer en esta ocasión. Tenemos esta expresión que también es una resta de funciones. Entonces lo que voy a hacer es que f' de x va a ser igual a, primero, la derivada de ¿qué? Pues la derivada del 2x a la 4 entre 3. Eso es lo primero. Y luego, menos, ¿sí? Por este signo menos la derivada de 3x al cubo entre 4. ¿Sí? Estoy aplicando la fórmula de la suma y resta. ¿Sí? Y ahora vemos que cada derivada, pues en cada derivada tengo primero aquí este 2/3 que multiplica a la x a la cuarta potencia. Entonces lo que voy a hacer es aplicar la tercera fórmula donde tengo un múltiplo constante, que en este primer caso es 2/3, y una función que es x a la 4. Por lo tanto, la f' de x, la derivada, me va quedando el 2/3 que se queda afuera, ¿sí? 2/3 se queda afuera y multiplica a la derivada de x a la 4, ¿sí? Luego, menos, ¿sí? Menos el 3/4, vamos a hacer lo mismo con el 3/4, me va a quedar 3/4 fuera de la derivada, que va a multiplicar a la derivada con respecto de x de la función x cúbica, ¿sí? Estamos aplicando la tercera fórmula en ambas expresiones. Ahora me va a quedar en la primera derivada me queda 2/3 y la derivada de x a la 4, ¿sí? Aquí la derivada de x a la 4 pues es 4x al cubo. Y luego en la segunda expresión me queda 3/4, ¿sí? 3/4. Y por la derivada, lo que resulte de la derivada de x al cubo. La derivada de x al cubo es 3x cuadrada, ¿sí? Bajo el 3, escribo la x y le resto 1 al exponente. Ya está terminado de derivar. Ahora vamos a simplificar un poco esta expresión. Sería, este 2/3 está multiplicado por 4. Entonces me queda 2 por 4, 8/3. 8/3 de x a la 3, de x al cubo. Luego, menos este 3/4 está multiplicado por 3. Sería 3 por 3, 9/4. 9/4 de x al cuadrado. Y esta sería la derivada de la función que nos están pidiendo. De esta manera hemos aplicado las primeras 4 fórmulas. La fórmula de la derivada de una constante, ¿sí? La derivada de una constante, que es 0. La derivada de una potencia de x a la n. La derivada de un múltiplo de una función y la derivada de una suma o resta de funciones. Así de fácil.